Continuamos en el módulo 3 de la actualización académica que aborda la enseñanza del sistema de numeración en la escolaridad obligatoria. En este módulo estamos desarrollando los saberes por enseñar, entre ellos lo que tiene que ver con el sistema, las operaciones implícitas en el sistema de numeración, la recta numérica y el sistema de numeración sexagesimal. Vamos a desarrollar brevemente los contenidos que involucran estos temas y proponer algunas actividades para enseñarlos. Vamos a comenzar con la notación científica. Este es un contenido con mucho uso en todos los ámbitos en los que se tienen que expresar cantidades muy grandes o muy pequeñas. Y para comprenderlo es necesario recordar cómo se configuran las cifras que expresan cantidades, es decir, los números en el sistema de numeración decimal. No solo las que estuvimos viendo, sino las que conocemos como expresiones decimales, que surgen de subdividir la unidad en 10 para obtener los décimos, volver a subdividir para obtener los centésimos y así sucesivamente milésimos, 10 milésimos y demás. En el primer documento en el texto que hemos presentado en el módulo 1, hemos hecho mención a estas expresiones decimales cuando enumeramos los distintos saberes prioritarios que están sugeridos en el documento que el Ministerio ha publicado en el 2021. Aquí les proponemos que si no están acostumbrados a trabajar con estas cifras, que se puedan hacer estas cuentitas que están aquí propuestas en esta diapositiva con la calculadora, como para ir observando qué sucede cuando se va dividiendo por 10 las distintas cifras, de manera tal de comprender de dónde salen las reglitas de resolución de las divisiones por 10 cuando estamos tratando las expresiones decimales. Como estamos dirigiendo, ¿verdad?, esta actualización académica a docentes de distintos niveles de la escolaridad obligatoria, es por eso que lo sugerimos para aquellos docentes que no están en contacto permanente con estos contenidos y que necesitasen tener algún acercamiento a cómo funcionan estas cuentas. Y si no, para los docentes que están enseñando estos contenidos, cómo poder sugerirle a sus alumnos que se aproximen, que tengan un contacto con estas cuentas de manera simple y de paso ir recordando sus nombres, cómo se los va nombrando. Aquí también ahora tenemos las divisiones por 100. Entonces, ¿cómo van cambiando las cifras si uno divide por 100? En particular, tienen que ver con existen las reglas prácticas que relacionan la cantidad de ceros que acompañan el divisor en cada caso con los ceros que se le fue quitando a la cifra que se está dividiendo o los lugares que se fueron corriendo las comas para obtener el resultado. En particular, si se divide por 10, ese lugar es 1, y si se divide por 100 son 2, y así sucesivamente. Es decir, si se va a dividir por 1000, se van a ir corriendo 3 lugares la coma y así sucesivamente. ¿Cómo podríamos empezar a tratar qué sucede cuando se divide por 10 o por 100? Se podría pensar en analizar este tipo de gráficos en los cuales se puede observar que están subdivididos en cuadritos, usando como material la hoja cuadriculada. Se puede considerar cuadritos de 10 en 10 que en definitiva hacen que toda esta figura
esté compuesta por 100 cuadraditos. Si cada lado tiene 10 cuadritos, la cantidad total que hay en este cuadrado son 100. Entonces podemos hablar de que cada uno de estos cuadritos es un centésimo de esta figura. Entonces con este tipo de actividades se puede ir desarrollando el concepto, construyendo el sentido del concepto de lo que es un décimo o es un centésimo. Ahora bien, estas expresiones decimales que conocemos, habitualmente se las suele ver o se las solía ver en nuestro sistema monetario con una parte entera y una parte decimal, se puede expresar teniendo en cuenta qué significa el valor que se le asigna a cada uno de estas cifras que ocupan posiciones diferentes en el número. Y este 472,35 es la suma de 400 más 70 más 2 más 0,3 más 0,05. Pero ¿quién es 0,3? 0,3 es justamente 3 de esos cuadritos si están divididos de a 10. Y este 5 ubicado en este lugar del número indica que se consideran 5 de esos cuadraditos de la subdivisión ya en 100. También aquí vamos a ir expresando esto que tiene que ver con las potencias, porque habría que recordar que si uno tiene el 1 dividido 10 nos da, ¿verdad?, lo que recién ya estuvimos nombrando, que son los décimos, que los podemos escribir así. En el caso de dividir por 100 obtenemos los centésimos, dividir por 1000 los milésimos, si dividimos por 10.000 los 10 milésimos y así sucesivamente. Pero si recordamos las potencias de la unidad seguida de 0, que ya estuvimos analizando en las clases anteriores, podemos escribirlos a estas cantidades como 10 a la 1, al 100 como 10 al cuadrado, 1000 10 al cubo y así sucesivamente. Pero como están ubicadas en la parte del denominador de las fracciones, es decir, están siendo el divisor en una división, se escriben como una potencia de exponente negativo del 10. Aquí los hemos señalado, es decir, 1 sobre 10 a la 1 es lo mismo que escribir 10 a la menos 1. 1 sobre 10 al cuadrado es lo mismo que 10 a la menos 2. 1 sobre 10 al cubo es lo mismo que 10 a la menos 3. Todos estos son saberes que es necesario tener en cuenta, tenerlos conocidos, tenerlos presentes para luego poder interpretar lo que es la notación científica. También aquí queríamos presentarles actividades que están extraídas de algunos documentos curriculares, como es el aporte para el seguimiento del aprendizaje en procesos de enseñanza, en este caso del segundo ciclo, o actividades que en este caso están extraídas de un libro publicado por la editorial Tinta Fresca, denominado Matemáticas para la escolaridad primaria, donde propone actividades en las cuales se va trabajando con este tipo de expresiones. Entonces, si tenemos una expresión decimal, su descomposición aditiva sería esta, ¿no es cierto? La suma de estas cantidades expresadas por las cifras ubicadas en distinto lugar, en distinta posición del número. Cuando hablamos de la descomposición multiplicativa, recuerdan que es porque a cada uno de esos sumandos se los expresa como un producto por la base del sistema. En este caso el 4 es por 10 por 10, bueno, entonces es por 100, más 7 por 10, el 2 es 2 por 1, y el 3 décimos lo podemos interpretar como que tenemos 3 de estos décimos, y el 5 centésimos, 5 de los centésimos. Luego usamos estas expresiones de las unidades seguidas de 0 como potencias y nos va quedando así, es decir, la parte entera va a tener potencias del 10 positivas,
la unidad, el 10 a la 0, y luego desde la coma ya tenemos expresiones con potencias de 10 negativas. Entonces, creo que recordamos los distintos conceptos que nos van a ayudar a comprender lo que es la notación científica, que, como algo dije recién, se usa para expresar números muy grandes o muy pequeños. ¿Que por qué es necesario expresarlos con algo en particular? Y porque la manipulación de estos números, que involucran muchas cantidades de cifras, es costoso, o sea, es engorroso estar escribiendo un texto científico donde tengan que aparecer una buena cantidad de ceros, que ahora vamos a ver en las diapositivas subsiguientes. Entonces se ha ideado expresar números grandes como un producto, es decir, como una multiplicación. Expresado acá con el signo por, a veces también se usa directamente solo un puntito. Y esa multiplicación es de un número que tiene que estar entre el 1 y el 10. O sea, puede ser el 1 o mayor, pero nunca el 10. En definitiva, tiene que ser que tenga la parte entera que sea una sola cifra, entre el 1 o el 10. El 10 ya no. Pero sí, luego puede tener varias cifras decimales, las que sean necesarias. Y cada uno de estos números multiplicado por una potencia de 10. En este caso hay dos ejemplos en el cual tenemos una potencia positiva, es decir, un número sin valor, en este caso el 530, es un número grande, por decirlo de alguna manera, y luego un número pequeño que, como está haciendo referencia a cifras decimales, va a tener un exponente negativo. Y bueno, fíjense cuáles son estas cifras. Algo que es un dato bastante utilizado, como tiene que ver con la masa de la Tierra, expresada en kilogramos, ¿verdad? Porque si usásemos otro tipo de medida de peso o de masa, quizás la cifra sea menor, pero teniendo en cuenta que estamos midiéndolos como kilogramos, que a veces eso también ayuda a tener una cierta percepción a partir de la comparación con otras cantidades, ¿no? El hecho de usar una unidad conocida tiene que ver con esta cifra que está allí escrita, que les proponemos leerlas, a partir de lo que estuvimos analizando la clase anterior, que estuvimos viendo qué nombre le corresponde a cada punto, cada 3 cifras de un número grande. Les proponemos allí decir cómo se lee. Quizás puedan intervenir en el foro del módulo 3 diciendo el nombre de este número y a ver si estamos todos de acuerdo. Bueno, esta cantidad es enorme, escribirla así en los textos y menos si se tienen que escribir varias veces es absolutamente incómodo, y también el hecho de tener que estar contando de a 3 los ceros para saber cuánto hay, ¿no? Entonces se usa esto que dijimos recién, que es una multiplicación de un número menor que 10 y mayor o igual que 1 por el 10 elevado a la potencia que implique obtener esta cantidad al multiplicar por este número. Fíjense que la coma está luego de la primera cifra, como para cumplir las condiciones de la notación científica, pero que luego se sigue escribiendo toda esta cantidad de cifras que acompaña a este número. Y lo que hay que tener en cuenta es que a partir de este lugar donde fue colocada la coma es que se empieza a contar como para considerar el exponente del 10 que acompaña la escritura. Aquí quisimos ser un poquito más gráficos como para explicar de dónde sale. Entonces, como queremos expresarlo como 5 comas para cumplir las condiciones de la notación científica, empezamos a contar desde atrás y bueno, vamos acercándonos a este lugar. Contamos que son 24 y por eso de ahí es que surge este exponente de 10 a la 24. Entonces, esta cantidad se leería 5,
9.736 milésimos por 10 a la 24. ¿Qué pasa con una cantidad muy pequeña? Como en este ejemplo, que es la masa de un electrón. Sabemos que son partículas muy pequeñas que conforman la materia y que también dado en kilogramos su masa sería este valor. Entonces también desde este lugar donde está puesto el punto hay que contar la cantidad de lugares que hay hasta ubicar la coma en un lugar donde deje la primer cantidad cumpliendo con la condición dada en la notación científica, que es que sea un valor entre 1 y menor que 10. Entonces allí nos queda hacer este proceso de conteo para obtener el exponente del 10, que en este caso, como el conteo se va hacia la derecha y estamos expresando una cantidad muy pequeña, el exponente será negativo a partir de lo que hemos analizado anteriormente. Bien, eso fue en relación a la notación científica, tanto cómo funciona y también qué actividades se pueden proponer como para hacer un proceso hasta llegar a comprender los distintos aspectos que involucra el poder escribir de esa manera. Ahora vamos a mencionar otro tipo de representación de las cantidades, que es en una recta, ¿no? Esto de elegir una recta a la cual asignarle cada uno de los números que existen. Por lo menos los números reales se pueden representar todos en la recta numérica, pero que tiene sus características particulares. O sea, no se puede escribir cualquier número en cualquier lugar. Se necesita establecer una unidad, es decir, una porción de la recta a la que se le asigna el valor 1 y que a partir de allí todas las distancias entre los números respete esta unidad, esta porción de números, esta porción de recta asignada a una cierta cantidad numérica. Entonces, su aprendizaje, el aprendizaje de la representación de números en este elemento matemático tan usado, también es necesario que se comience en los primeros años y con números pequeños. Por lo general, reitero, en la práctica se comienza a usar cuando se usa fracciones, cuando se quiere representar fracciones. Entonces, o cuando se quiere introducir números enteros en la escuela secundaria, pero no hay un trabajo con los números naturales. O sea, cuando se construyó la idea de cómo funciona la recta numérica con los números naturales, por lo menos en mi experiencia o en lo que suelo ver en las propuestas didácticas, se aborda la representación en contextos numéricos con una complejidad superior, mientras que no se ha desarrollado la representación numérica con las características que implica realizarla, concretarla, con los números naturales, que son en definitiva los de uso más habitual y los que pueden otorgarle un contexto, un medio al alumno como para construir las ideas de representación de una manera más simple, más cercana a sus posibilidades, que eso es lo que quiero decir con simple. Entonces, no sé, comenzar con los números pequeños en los primeros grados. Entonces, aquí hay una actividad en la que, en primer lugar, se les dio a niños la posibilidad de jugar y de representar en estas rectas los números que se mencionaban. Entonces, habrá ocurrido que representaban de distintas maneras y esta es una actividad que retoma esas representaciones
y propone un análisis sobre estos modos de interpretar dónde van los números. Entonces tenemos aquí en la primera recta que los números que fueron nombrados evidentemente fueron el 2, el 4 y el 7 y han sido ubicados en el medio sin tener en cuenta algún tipo de distancia entre ellos. Creeríamos, ¿no? O sea, están puestos allí en el medio, están entre el 0 y el 10, perfecto, y se han colocado en ese lugar. Luego, en la segunda recta, tenemos al 2 más cerca del 0, al 4 un poco después y al 7 más cerca del 10. Aquí ya aparece una cierta idea de que estos números tienen que tener un lugar determinado. No está preciso, pero el hecho de que el 2 esté cerca del 0 ya es una percepción de que hay que representar siguiendo algún tipo de relación con la cantidad que expresa el número. Cabe decir acá en la primera recta, el hecho de que esté el 2 antes del 4 y antes del 7, ya estamos diciendo algo, ¿no? O sea que está respetando el orden en el que se cuentan los números. Y vuelvo acá a la segunda recta. Este 7 está más cerca del 10 que los otros dos, entonces está hablando de un intento por ubicar los números en relación a cuánto vale cada uno de ellos. Y en la tercera recta se puede observar, sin medir, sin ser tan estrictos, pero que la distancia entre el 0 y el 2 es la misma entre el 2 y el 4, perdón. Entonces aquí ya se está respetando lo que es la unidad, es decir, si esta porción de segmento involucra 2, entonces la porción de segmento que vuelve a involucrar 2, porque de 2 a 4 hay 2, tiene que tener la misma longitud de recta. Y bueno, aquí habría que comprobar que entre 7 y 10 hay un poco más. A simple vista parece que sí, o sea, podemos interpretar que hay 3. La mitad de lo que hay entre 2 y 3 sería por aquí, entonces desde aquí hasta el 4 sería la distancia que tenga la unidad considerada para la representación de esta recta. Y si la vamos repitiendo, vemos que más o menos por aquí estaría el 5, por aquí el 6, por aquí el 7, 8, 9, 10 y en forma aproximada se puede llegar a concluir que hay hasta el cumplimiento de esta condición de proporcionalidad entre la cantidad de segmento usado para escribir los números con lo indicado por la unidad. Es decir, la unidad, recordemos que es esta cantidad de segmento entre el 0 y el 1, ¿no? Y que se tiene que seguir repitiendo para lograr la representación de los otros números. Bien. Luego, a partir de que se avanza en los grados, la idea es usar rectas numéricas que representen números cada vez más grandes. Entonces aquí podemos ver perfectamente que la unidad está, o la unidad marcada en realidad es entre el 0 y el 100. Obviamente entre el 0 y el 1 va a ser una porción muy pequeña de segmento que no va a ser visible. Entonces se toma algo que se pueda discriminar perfectamente en lo gráfico y esta misma distancia se repite, la distancia me refiero a la medida que hay entre el 0 y el 100, se repite entre el 100 y el 200, entre el 200 y el 300 y así sucesivamente hasta llegar al 1000. A partir de estas rectas también se les puede solicitar a los niños que representen el 150, el 630, el 890 y de esa manera el 150 será entre el 100 y el 200 y en su mitad porque el 50 es la mitad entre el 100 y el 200. Si hablo de 630 va a estar entre el 600 y el 700 pero más cerca del 600 que del 700. Si hablo del 890 va a estar entre el 800 y el 90, pero más cerca del 900, perdón. Desde el 800 y el 900, más cerca del 900. Es decir,
ir haciendo ya, construir esta idea de este vínculo que tiene que haber entre las cantidades que se representan con las distancias o porciones de segmentos que están involucrados. Lo mismo cuando se habla del 0 al 10.000 y se va de 1000 en 1000. La recta numérica es un elemento matemático que tiene muchísimo uso. Todos los gráficos lo requieren, sean tanto estadísticos como de representación de funciones, y es importante que los niños vayan adquiriendo este conocimiento y que puedan ir manejándolo cada vez con valores más altos. Aquí tenemos los datos de la superficie de la Tierra, de océanos, ¿no es cierto?, de la Tierra, que involucra cantidades mayores. Entonces, si lo quiero representar en una recta, tendré que elegir la unidad conveniente para que la recta no sea muy larga, pero que, por ejemplo, en un gráfico de barras que me vaya indicando con la altura, a simple vista, cuál es el océano que tenga mayor superficie. Por ejemplo, podremos usar una unidad de medida que se adecúe a estas cantidades. Esto de elegir la unidad conveniente también es un contenido a aprender, una destreza a desarrollar que involucraría varios años de la escolaridad primaria. Al mismo tiempo, el de tener idea de qué cantidades usar y de cómo usar las cantidades grandes. También es un aprendizaje de los grados superiores, cómo manipular las cantidades que son millones, que son miles de millones. Son cantidades que se usan si uno quiere analizar la economía de una provincia, de un país, como todo ciudadano debería ser. Tiene que tener una cierta destreza de considerar cantidades que vayan por los miles de millones, los 100 millones, y quizás los millones de millones, ¿no?, en algunas circunstancias. Bien, entonces aquí ya vemos en grados superiores o también en los primeros años de la escuela secundaria estos gráficos que brindan información de una manera diferente a tenerlo escrito, que con un golpe de vista uno puede obtener información que, si está escrita con lenguaje común, usando renglones, puede estar un poco oculta, y permite el análisis de las variaciones de las cantidades. Y bueno, en particular elegí este gráfico porque tiene el uso de 2 unidades de medida para cada una de las rectas que en definitiva son los ejes cartesianos que están usados en el gráfico, ¿verdad? En el eje horizontal aquí se ha usado que el 1 involucra 5 cuadraditos, mientras que en el eje vertical tenemos que cada cuadradito involucra 100. Entonces, de esa manera, como esa es la unidad, obviamente 5 cuadraditos más en el eje horizontal va a ser otro 1 más, por lo tanto va a indicar que allí se representa el 2. 5 cuadraditos más implica 1 más, entonces le corresponde al 3 y así sucesivamente. Mientras que en el eje vertical 5 cuadraditos son 500. Entonces si vuelvo a usar 5 cuadraditos más, tengo 500 más y le corresponde al 1000 y así sucesivamente. Bueno, aquí les escribo, ¿no es cierto?, esto de que dije recién, que se usa permanentemente, no solo en la escuela, sino que los diarios, sean tanto impresos como digitales, y mucha información que se refleja en gráficos en los cuales están incluidas las rectas numéricas. Bien, y otro de los temas que todavía no habíamos tratado es el sistema sexagesimal. El sistema sexagesimal es otro sistema de numeración. Es otro sistema de numeración, pero que usa bastante del sistema decimal. Pero su origen es distinto.
Su origen es mucho más antiguo. Se dice que en los primeros pueblos de los cuales tenemos datos de cómo vivían, cómo se administraban, se ha encontrado que escribían sus cantidades en el sistema sexagesimal. ¿Y por qué? ¿Por qué se trataba de un sistema sexagesimal? Muy bien, se cree que el origen tiene que ver con cómo contaban, que en particular no es que contaban los números con todo el dedo, considerando el dedo completo, sino que consideraban cada una de las falanges. Entonces, de la misma manera que uno puede doblar el dedo según las falanges que tiene, por cada dedo lo puede doblar 3 veces y así se forma el número 12. Y como el 60 es un múltiplo del número 12, dio origen a la base del sistema sexagesimal, que es 60. También es posicional porque se considera un lugar para expresar los grados, en el caso de ángulos, o de horas, en el caso de tiempo, otro lugar para considerar los minutos y otro para considerar los segundos. Aquí incluye este círculo con algunos ángulos, en realidad no tiene todo el giro, pero la idea es mostrar que el grado que llamamos, que es la unidad para medir ángulos, tiene su origen en la subdivisión de este círculo en 360 partecitas, es decir, considerar que un ángulo que tenga como vértice el centro del círculo y como lados los radios, o que sus lados incluyan los radios, porque sabemos que los lados son semirrectas, entonces no es que terminan donde termina la circunferencia, pero que esa partecita que queda de subdividir todo el giro en 360 es un ángulo y que su medida va a ser 1 grado. Bueno, aquí mostramos un ejemplo de lo que sería una escritura en el sistema sexagesimal. Cuando dije que usa bastante del sistema decimal es porque este número, el 23, está escrito en el sistema decimal. Lo que sí sabemos es que en este lugar no puede haber un número mayor a 59. El 60 ya vendría a configurar 1 grado más y se lo escribiría en esta posición, ¿sí? Es decir, es sexagesimal porque cada uno de estos números, los que indican segundos y los que indican minutos, van hasta el 59. Una vez que llegan al 60 ya forman uno de grado superior y viene a sumarse en esta columna, ¿sí? Entonces, el hecho de enseñar cómo se miden, una de las maneras en las que se miden los ángulos, porque hay grados tanto sexagesimales como centesimales, es decir, hay otro sistema también con el cual se puede medir los ángulos, e incluso está el sistema radian, de radianes, que usa números reales para expresar los ángulos. Bueno, nosotros tenemos el hábito de medir los ángulos en este sistema que es de 60 en 60. También el tiempo lo medimos con el mismo sistema y cada hora se subdivide en 60 minutos y cada minuto en 60 segundos. Y que sirve para poner en relieve las propiedades del sistema decimal al compararlo con otro sistema que toma como base un número diferente y que el valor posicional también es diferente. Bueno, hasta aquí llega la segunda clase del módulo 3. Hemos tocado todos los temas del sistema de numeración que hemos encontrado en los saberes prioritarios y vamos a continuar proponiendo modos de enseñanza, pero de una manera interdisciplinaria en el módulo 4, donde también se abarcará la enseñanza en el nivel secundario.
Hasta la próxima clase.